Buenos días, estimados hermanos. Es para mí siempre una alegría expresarles mis saludos para ustedes y cada una de sus familias, por supuesto. En esta mañana vamos a ir al Nuevo Testamento en la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice así la palabra bendita del Señor: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas que sean de conducta reverente, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos. Fíjense, estimados hermanos, y sigue dando, por supuesto, más indicaciones aquí Pablo, pero aquí en este pasaje el apóstol está de una manera clara y precisa, por supuesto, siempre, como Pablo ha hablado y siempre ha escrito a las iglesias, lo hace de una manera sin ninguna situación que pueda estar comprometiendo justamente la verdad de la palabra del Señor, sino que es claro delante de todos. Y aquí está señalando cómo deben ser la conducta, cómo debe ser el comportamiento de los creyentes en las diferentes etapas de edades que hay, diferentes etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que debemos resolver aquí es cómo deben de vivir los ancianos en el mundo. Aquí en este sentido que nos menciona aquí el apóstol Pablo hablando a Tito, por ejemplo, es literal, o sea que se refiere a la gente de edad y no al ministerio de la iglesia. No está diciendo ancianos aquí refiriéndose a los ministros, no. Aquí está refiriéndose específicamente, podemos señalar a los adultos o de la tercera edad, ¿no? Prácticamente a los ancianos de la tercera edad. Y aquí Pablo está dando algunas características que deben de tener cada uno de ellos. Por ejemplo, dice deben ser sobrios, o sea que los ancianos ahí en la iglesia y dentro de la comunidad donde vivían deben ser personas prudentes, personas disciplinadas, opuestos a dar rienda suelta a los apetitos carnales. También nos dice que deben ser personas prudentes, no rápidamente ir y hacer y resolver ciertas cosas, no manteniendo una prudencia cabal ahí, ¿no? Disciplinado, dice, en cuanto a sus emociones, disciplinado en cuanto a sus deseos, de tal manera que ellos puedan vivir una vida grande y maravillosa y ser ejemplo sobre todo para todos los demás. Aquí la palabra justamente está diciendo acerca de mentes con completo control que deben de tener sobre cualquier deseo que tengan justamente estas personas, ¿no? Así que entonces hay que vivir o hacer de una manera nuestro testimonio de una manera adecuada, no como se nos dé realmente la gana. Deben ser personas nobles, de comportamiento recto, de tal forma que inspiren respeto, que inspiren, por supuesto, ejemplo y que influencien sobre todo sobre la juventud y sobre todas las demás personas, ¿no? Así que esto es muy interesante lo que está hablando aquí justamente Pablo a Tito, ¿no? Entonces está señalando también que deben ser personas saludables en la fe, en el Señor Jesús, ¿no? En el caminar de su vida cristiana, con un comportamiento sumamente recto en realidad, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que debemos resolver aquí es también cómo deben de vivir entonces ahora las ancianas en la iglesia. Dice Pablo que deben ser reverentes en su modo de vestir y en su modo de andar, ¿no? Entonces esto es algo interesante, su comportamiento. Entonces aquí en general debe ser con un comportamiento santo, ¿no? Un comportamiento que brinde inspiración cristiana realmente para todo lo demás. Su vivir y su mover deben ser realmente con un espíritu de santidad y estar concentradas prácticamente en las cosas sagradas. Y prácticamente es lo que nos está pidiendo Pablo ahí a las ancianas. En el verso 4 dice que las ancianas incluso deben enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, realmente y a vivir de una manera natural, ¿no? Así es, debe ser de tal forma que ellas puedan tener a las ancianas como
personas modelo para tratar de imitarlas. Es lo que está tratando de decir Pablo aquí a las ancianas. Por lo tanto, estas ancianas deberían poner todo un legado, una herencia de estas ancianas a todas las jóvenes que estaban viviendo allí, para que puedan vivir realmente una vida de santidad interior en sus conductas. Así que estas mujeres en la iglesia deberían ser un modelo realmente para las siguientes generaciones que vienen, ¿no? Muy importante debe ser esto, porque si no tienen las generaciones que vienen a alguien a quien imitar y a alguien a quien ver como ejemplo, o de repente otro tipo de ejemplos también pueden ver, por supuesto, y van a seguir justamente esos ejemplos que no son los adecuados, que no son los correctos, que no son los buenos. Así que aquí está pidiendo que estas mujeres mayores lleguen a ser maestras de la verdad, de la sana doctrina también, ser maestras realmente de lo mejor, para que ellas puedan caminar en obediencia, y las que están mirando eso van a llegar a ser también personas obedientes. No han sido llamadas ellas para enseñar realmente vanidades, ¿no? No son llamadas realmente para enseñar a cómo pueden perder el tiempo, o en tonterías, por supuesto, ¿no? O realmente tratar de enseñar vanidades, como por ejemplo cómo agotar justamente los recursos en cosas que no son prioritarias y que son vanas prácticamente. Así que son llamadas entonces a enseñar con el ejemplo de un espíritu de santidad, de un espíritu de gracia santa, de tal forma que las mujeres jóvenes van a ser de buen testimonio también para cada una de sus vidas, cuando comiencen también a actuar como líderes de la iglesia del Señor. Estimados hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude en estas cosas tan interesantes que encontramos en las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén.